caras de ustedes que no las veo casi, otra vez se me volvieron a esconder. Seguramente Entonces, que todos cansadas. prendamos la cámara para poder... Claro, exactamente. Un momento hasta que podamos tenerla. No importa, chicos, estamos en la casa, sabemos que a veces nos peleamos un poco con la peinilla, nos peleamos un poco, pero mira ese sombrero que tiene Sergio ahí, ¿ves? Todo un hacendado. No diga esas cosas, doctor. Todo un hacendado, ¿no? Muy bien. Stephanie nos había puesto de su cuarto de muñequitos, nos había puesto unos juguetes ahí. Todavía nosotros a veces hasta grandes tenemos juguetes. ¿Ya? Por acá Nayeli no me prende la cámara, Brian tampoco. Es que estoy conectándome a la computadora, doctor. Mande. No me escuché, pero bueno. ¿Sabes que dice Sí. que está en una computadora de escritorio y no tiene cámara? Ah, ya. Bueno, vamos a compartir pantalla y vamos a empezar a revisar un poco más rápidamente los elementos óseos que hasta ahora hemos venido revisando. En las clases. Bien. Tenemos que el miembro inferior empieza en la pelvis. La pelvis, que como habíamos en su momento dicho, está formada por la unión de dos huesos, el coxal y el sacro. ¿Ya? Dos coxales, un sacro, que forman lo que es la pelvis, que tiene de alguna manera una cierta diferencia entre lo que es la pelvis masculina y la pelvis femenina. El agujero obturador de alguna forma se utiliza para saber si ese coxal es masculino o es femenino, por la forma del agujero, ¿ya? Oval y triangular. Pero lo importante es que este hueso coxal va a estar constituido en sus inicios por tres partes. Una superior, conocida como ilion, y dos inferiores, conocidas como pubis y como isquio. Estos tres huesos contornean o forman dos elementos importantes. El uno es, al unirse, la cavidad cotiloidea, donde va justamente a articularse el fémur para formar la articulación coxofemoral. Y debajo de esta, el agujero obturador o obturatriz, conocido y llamado así por la inserción de la membrana obturadora o obturatriz entre los bordes de este elemento. Esto tiene un marco óseo que está dado por la cavidad cotiloidea, por el isquion y por el pubis. Ya hablaremos de esto. Estos huesos coxales hacia atrás, pues, se unen con el sacro, formando la articulación sacroiliaca. ¿Ah? Y forman entre ellos un espacio que se conoce como pelvis, ¿cuál? Hay la llamada pelvis mayor y abajo de este estrecho superior la llamada pelvis menor. La línea innominada que divide por dentro al hueso coxal hace que se formen los dos espacios importantes de la pelvis que contienen órganos como los de la reproducción en la mujer, órganos como la vejiga, órganos como los intestinos, sobre todo la parte final del intestino grueso, que es el recto, ¿verdad? Y elementos del perine que están insertados en esta zona. Muy bien. Voy a pasar esto porque creo que ya lo habíamos, bueno, igual pongámoslo, ¿no? Aquí se ve el hueso en sí, conformando y uniéndose con la columna vertebral de las vértebras lumbares, la sacra, lo que es la pelvis ósea. La sínfisis del pubis no es otra cosa que la unión de los extremos púbicos de cada uno de los huesos coxales a través de un fibrocartílago. El hueso sacro forma la parte posterior de toda esta pelvis. Ahí estamos bien.
Este hueso, para su estudio, va a presentar 2 caras, 4 bordes y 4 ángulos, porque esto es como si fuera una lámina cuadrilátera aplanada y girada, la parte superior con la inferior en sentido contrario, dando lugar a la forma de un aspa de molino. Pero para su estudio podemos observar una cara lateral o externa, una cara medial o interna, un borde superior, un borde inferior, un borde anterior y un borde posterior. Les decía la vez anterior que el borde posterior se lo distingue fácilmente por esta amplia escotadura que se encuentra en su segmento. Y obviamente la cara lateral se la identifica por la cavidad cotiloide. ¿Okay? Los ángulos van a ser un ángulo antero-superior, un ángulo antero-inferior, un póstero-superior y un póstero-inferior. ¿Ok? Hasta ahí estamos bien. Aquí está el hueso coxal en forma aislada, unido por los 3 huesos, el ilio, el pubis y el isquio. Entre los 3 conforman lo que es la cavidad cotiloidea, acetábulo, también conocido, y hacia abajo el marco óseo para el agujero obturador. Bien, empecemos a ver lo de la cara lateral. ¿Qué es lo llamativo de la cara lateral? Lo llamativo de la cara lateral es que va a estar dividida en 3 segmentos. Un segmento superior o ilíaco, un segmento medio o cotiloideo y un segmento inferior o del agujero obturador o de foramen obturado. La parte superior también se conoce como cara glútea, porque justamente en esta cara lateral del ilio se van a insertar 3 músculos glúteos. Yendo de adelante hacia atrás, vamos a tener el glúteo menor, el mediano acá y el mayor acá atrás. Hay las llamadas líneas semicirculares, ¿ya?, que hacen posible identificar los espacios en los cuales se insertan estos 3 músculos glúteos. Por arriba del agujero acetabular, del acetábulo, por arriba, nosotros encontramos una depresión alargada, que es donde se va a insertar el músculo ¿o cuál se inserta aquí? A ver. Era el Cabeza refleja el recto femoral. Eso, el recto femoral. ¿Ah? El tendón reflejo del recto femoral, porque el tendón directo termina ¿en dónde? La espina ilíaca anteroinferior. En la espina ilíaca anteroinferior. Así como había en la tibia el tendón reflejo y el tendón directo del semimembranoso, acá tenemos al recto anterior, porque estamos hablando de un músculo que va hacia la región anterior del muslo. Ya veremos la próxima semana cuando veamos músculos. ¿Qué otra cosa más llamativa dentro de lo que es la cara externa del ilíaco? Quizás un poco el reborde supracotiloideo, conocido también como línea glútea inferior. En algunos casos la distinguen de esa forma, pero aquí lo importante es el tendón del recto femoral y los músculos glúteos. Se acabó esa parte. Vamos a la parte de la cavidad cotiloidea. Esta cavidad cotiloidea tiene un reborde bastante fino, delgado, cortante, conocido como ceja cotiloidea, que no es un reborde completo porque hacia su parte inferior se ve truncado debido a la presencia de esto que se conoce como Limbo acetabular. no le escuché. El limbo acetabular, el borde. Este espacio que hace que se separe. Cosita del ligamento rodado. Es la escotadura, La escotadura isquiopúbica. o isquiopúbica. Esto va a estar constituido por 2 segmentos. Un segmento liso en forma de semiluna, llamada por superficie articular del acetábulo. Aquí se va a insertar el cartílago para la articulación coxofemoral. Este hueso, al estar constituido por 3 segmentos, va a tener 3 escotaduras. Una iliopúbica, una ilioisquiática y una isquiopúbica.
de las cuales la más llamativa siempre va a ser la que ya nombraron, que es la isquiopúbica, esta de aquí. Recuerden ustedes que este espacio se cierra y da lugar a una cavidad esférica completa cuando hay la presencia del rodete acetabular y del ligamento transverso del acetábulo. Ahí se forma un cerramiento completo. ¿Estamos claros, verdad? En este trasfondo, que no es articular, lo que va a insertarse es el Ligamento redondo. ¿Qué más podemos decir de este acetábulo? Nada más. Y nos vamos a la parte externa del segmento obturado. Este segmento obturado que va a estar limitado hacia adelante por el pubis, hacia atrás por el isquio, y que el pubis tiene dos segmentos, un segmento horizontal y uno vertical. El segmento horizontal se dirige desde el acetábulo hasta el ángulo anterior del dorsal, conocido como ángulo del pubis. En este segmento va a haber una superficie triangular conocida como superficie pectínea. Esta superficie pectínea va a estar limitada hacia uno de los lados por un borde un poco prominente, saliente, que se conoce como cresta pectínea. En parte de esta superficie y en la cresta pectínea se va a insertar el músculo pectíneo. Antes de llegar al ángulo del pubis, hablemos de 1 centímetro antes, después de la superficie pectínea, hay una pequeña prominencia. Creo que aquí se lo ve un poquito mejor. Se conoce como tubérculo púbico. Tubérculo púbico. Ya en su momento dijimos que este tubérculo púbico sirve para la inserción, sobre todo del ligamento que viene desde la espina ilíaca anterosuperior al tubérculo del pubis, que se conoce como ligamento inguinal. Inguinal. Ligamento inguinal, ligamento de Popar, ligamento de Henle, bueno, no importan los epónimos, aunque digan ligamento inguinal es más que suficiente, ¿verdad? Y luego viene una cresta pectínea delante de esto hasta el ángulo del pubis para la inserción del músculo recto mayor del abdomen y del piriforme abdominal, o piramidal también. Piriforme o piramidal es lo mismo. Y hasta ahí la parte horizontal del pubis. La parte vertical, en su cara lateral, lo que vamos a tener nosotros son inserciones de músculos, como el aductor, me atoré. ¿Qué más se inserta aquí en la cara lateral de la parte vertical del Aductor corto. El grácil. aductor corto? Sí, La parte posterior, el isquio, va a tener asimismo también dos vertientes o dos pilares, uno descendente y otro ascendente. Aquí no está puesto el dorsal en la forma en que debe estar un poquito más inclinado hacia adelante, ¿verdad? Ahí se vería que esto se dirige hacia arriba para encontrarse con la rama descendente del pubis. Pero en toda esta cara lateral continúan insertándose también los músculos que ya nombramos, como son los aductores, el recto interno, y hacia atrás ya este isquio va a formar parte del ángulo y del borde posterior del hueso, con lo que se conoce a esta superficie como tuberosidad isquiática. ¿Qué se va a insertar en la tuberosidad isquiática? Adelantándome un poquito a lo que son los ángulos del dorsal, los músculos de la región posterior del muslo. ¿Cuáles son esos músculos de la región posterior del muslo? Son tres. El bíceps femoral, el semitendinoso, semimembranoso. Semimembranoso. Pare de contar. En algún momento también algún autor los llamó pata de ganso porque arriba se insertan en un solo manojo y hacia abajo se dividen en la región posterior del muslo, simulando pues un trípode, ¿no? Como una pata de ganso. Pero los de la pata de ganso ustedes ya saben cuáles son. Son aquellos que se insertan en la cara anterosuperior, anterointerna y superior de la tibia, que son el grácilis, el recto interno, ¿cuál más? El semitendinoso. ¿Está? Muy bien. Seguimos entonces con la membrana.
Este espacio obturado, lo que va a estar es recubierto por esta lámina fibrosa, conocida como membrana obturatriz. Esta membrana obturatriz no tapa completamente el agujero obturador, sino que deja un espacio entre debajo de lo que es la cavidad cotiloidea y de la rama horizontal del pubis, donde va a formarse un canal. El canal subpúbico, para el paso de los vasos y nervios obturadores. Se acabó la cara lateral. ¿Alguna dificultad hasta ahí? Ninguna, ¿verdad? Muy bien. Vamos a la cara interna, a la cara glútea. Esta cara, asimismo, se encuentra dividida. No, esta es la cara glútea. Las inserciones, bueno, me voy a pasar esto, ¿no? Porque ya no tiene sentido volver a repetirlo. También. Aquí podemos ver en las imágenes lo que habíamos hablado del acetábulo, ¿no? Con su región articular, su parte articular y su parte no articular. Y la escotadura isquiopúbica hacia abajo. El foramen, la inserción de todos los músculos que se van a insertar tanto en la rama descendente como en la ascendente del isquion, descendente del pubis, ascendente del isquion, aductor grácil, aductor corto, y el músculo pectíneo en la superficie pectínea y en la cresta pectínea. Y hacia atrás, en el isquio, el semimembranoso, el bíceps y el semitendinoso. Aquí están todos los músculos que quizás un poco puedan dar cierta dificultad al momento de aprender, pero creo que si esto se lo graban, ya está resuelto todas las inserciones que tiene este segmento de aquí. Y si eso le agregan la membrana obturatriz, otro músculo me falta que se inserta aquí afuera. ¿Cuál es? El obturador externo. El obturador externo, porque ese tapa por delante lo que es la membrana obturatriz. Y tenemos por detrás el obturador interno, ¿no? Es decir, que la membrana quedaría un sándwich entre los dos músculos obturadores, el externo y el interno. Ahora estamos en la cara medial. Esta cara medial va a estar dividida por esta línea que se ve aquí, curva, acá también se la ve. Es la línea innominada o línea arqueada, como quieran llamarla, porque es como un arco, ¿verdad? Entonces, va a dividir en una parte superior y en una parte inferior. La parte superior corresponde a lo que es la fosa ilíaca. Anteriormente se conocía como fosa ilíaca interna, como si hubiera una fosa ilíaca externa. Y no es así. Lo que hay del otro lado no es como esto. Esto es excavado, es cóncavo. Y en todos estos 2/3 anteriores de la parte superior de la cara interna del coxal se va a insertar el músculo ilíaco. La parte posterior tiene 2 segmentos. Un segmento inferior en forma de oreja, que es la superficie auricular para las aletas del sacro. Aquí se va a articular el sacro. La aleta del sacro, cuando se estudie columna, se va a ver qué parte del sacro son las aletas, se articulan con la faceta auricular del coxal. Y hacia arriba, una serie de rugosidades y de impresiones rugosas, óseas, que constituyen, ¿qué cosa? La tuberosidad ilíaca, para la inserción del ligamento sacro-tuberoso. Se acabó la parte superior de la cara medial del coxal. Por debajo de esta línea arqueada o línea innominada, vamos a tener otra vez el agujero obturador, pero por dentro. Y vamos a tener una gran superficie cuadrilátera que corresponde al trasfondo de la cavidad cotiloide. ¿Se acuerdan que por delante este segmento era ocupado por la cavidad cotiloide? Bueno, esto es la base. Aquí en todo esto y en la membrana obturatriz y parte del agujero obturador se va a insertar el músculo obturador Interno. Esto era la coxal en su parte ilíaca, ya creo que esto ya lo vimos.
¿Sí? Por aquí dice que se inserta el psoas menor. Pero, y acá también me olvidaba de la masa común en sus inserciones. Pero esta masa común más va hacia lo que es el borde superior del hueso coxal, a lo que es la cresta iliaca. Aquí tenemos músculo obturador interno, ¿no? Y luego ponen acá el elevador del ano, parte de lo que es también los músculos de la pelvis, pero básicamente en este sector, el obturador externo. Aquí se lo puede ver, ¿ves? Y el ilíaco, que es un músculo que se une a otro que viene de la columna lumbar. Esta es la columna lumbar, que es el psoas. Se unen los dos en un solo tendón que termina en el trocánter menor, constituyendo el músculo psoas ilíaco. Este músculo tiene importancia porque después cuando veamos nervios, veremos como entre la unión de los dos músculos discurre un nervio importante hacia el miembro inferior. Aquí en medio, ¿no? Bien. ¿Algo más sobre esta cara medial? Creo que no. El borde superior, ya, parece una S y lo podemos dividir en dos segmentos. Un segmento anterior y un segmento posterior. El segmento anterior va a prestar inserción tanto en su labio externo como su labio interno y en su intersticio, al músculo transverso del abdomen, al oblicuo externo y al oblicuo interno. Tres músculos anchos de la pared abdominal que se insertan en todo este sector de la cresta iliaca. Y hacia atrás vamos a tener inserción del dorsal ancho y del músculo cuadrado lumbar y de los erectores de la columna, de la masa común, ¿verdad? Muy bien. Eso es todo en cuanto al borde superior. ¿Dónde nace este borde superior? Por delante, en el ángulo anterior, que corresponde a lo que es la espina ilíaca anterosuperior. ¿Dónde termina el borde superior? Hacia atrás, en el ángulo posterosuperior, que corresponde a la espina ilíaca posterosuperior. No hay pérdida, ¿verdad? Muy bien. Seguimos. Chicos, si esto es tutoría, si hay alguien que no entendió algo, yo voy y le repito. Pero si está claro, seguimos. El asunto es, y el detalle, si me hacen dar tutoría, es para que todos estos conceptos que ustedes ya me imagino que por lo menos aunque sea una vez lo leyeron, vayan quedando un poco más fijos en dónde están ubicados. Las tutorías sirven para eso. Porque lo que yo estoy diciendo, todo está escrito en el libro, pero a veces uno se confunde y no sabe dónde ubicarlo. Las tutorías son para eso, para que uno, ve, aquí ha sido la ubicación de esto que yo no entendía en el libro. Porque eso es normal que pase, a todos nos pasa. Hay cosas que ahí uno, como quien dice, se tupe y dice, no entiendo esto, no da. Y es algo a veces muy sencillo, viene el compañero, no, pero mira, es que esto es así. Y uno perfectamente ya al mirarlo desde otra óptica, entiende perfectamente lo que el libro quiso decir. Hasta aquí estamos bien, ¿verdad? Sí, doctor, sí. Borde anterior. El borde anterior tiene algunos elementos que son justamente los importantes que hay que nombrar. Yendo desde el ángulo antero-superior al ángulo antero-inferior, vamos a encontrar lo siguiente. La espina ilíaca antero-superior. Luego hay una escotadura innominada. ¿Ya? Aquí se la puede ver, ¿ve? Escotadura innominada. Luego viene la espina ilíaca antero-inferior. Luego viene otra escotadura innominada y viene a continuación una eminencia un poco convexa. Que viene a ser esta parte de aquí, en la parte anterior de la cavidad cotiloide, que es la eminencia iliopúbica. ¿Ya? Después de la eminencia iliopúbica vamos a tener nosotros la superficie pectínea. A continuación de la superficie pectínea encontramos el tubérculo del pubis. ¿Qué se inserta en el tubérculo del pubis? El ligamento inguinal. Aquí está, ¿ves? Esto es importante que lo recuerden, porque aquí se va a formar un espacio muy importante para lo que es la anatomía del miembro inferior. Porque por este espacio van a pasar vasos y nervios importantes hacia la región del muslo. ¿Ya?
La arteria femoral mismo pasa a través de este espacio. El nervio crural pasa a través de este espacio. La vena femoral sube a través de este espacio. Y algunos otros elementos, incluso músculos, como el psoas ilíaco. ¿Ya? Y acá, pues obviamente en esta superficie anterior, el pectíneo. Bien, cuando veamos región inguinal, vamos otra vez a volver a recordar esta situación. Y los músculos anchos del abdomen que vienen acá arriba, aquí se dan la vuelta alrededor de este ligamento, formando lo que se llama la cintilla iliopúbica, que en su momento también la escucharán hablar y que no es lo mismo que el ligamento inguinal. La cintilla iliopúbica básicamente es la poneurosis. Mira aquí, se refleja dándole la vuelta como envolviendo este ligamento en toda su extensión. Y se engrosa aquí en esta parte dando lugar a lo que se conoce como ligamento de Zimmermann. Pero bueno, cuando lleguen a la zona inguinal y cuando estudien en cirugía hernias inguinales, ahí tendrán que saber bien la anatomía de esta región para entender cómo se forman las hernias inguinales. Porque no solo hay hernias inguinales, también hay hernias crurales. Y hay diferencia. Y hay hernias inguinales directas y hay hernias inguinales indirectas. Y se tiene que saber cómo diagnosticar la diferencia. Pero eso será en los años superiores cuando ya estén viendo cirugía. ¿Ok? Por ahora, lo importante es esto. ¿Qué más viene después? Viene el ángulo del pubis. Y la cresta pubis. Esos son los elementos que hay en el borde anterior del coxal. ¿Qué se inserta en la espina ilíaca anterosuperior? Sí, el ligamento inguinal, el músculo sartorio y y el el músculo facial lata. Sí, la tensor facial lata. El tensor de la fascia lata, el músculo sartorio y el ligamento inguinal. Perfecto. ¿Qué se inserta en la espina ilíaca anteroinferior? Tendón El tendón directo del femoral. recto femoral. Del recto femoral. ¿Ya ven qué facilito? Recto femoral. ¿Sí? En la cresta pectínea, ya saben, músculo El pectíneo. Músculo pectíneo. El tubérculo del pubis, ligamento inguinal. Y acá adelante del ligamento inguinal, los músculos estos chiquitos, como el piramidal del abdomen y el parte del recto anterior del abdomen. En el abdomen tenemos nosotros esos rectos que son los que hacen el six-pack. Y a los lados de los rectos están los músculos anchos como el oblicuo externo, el oblicuo interno y el transverso. Y por dentro del transverso ya tenemos la fascia transversal. Y dentro de la fascia, después de la fascia transversal ya vienen las vísceras abdominales. Pero eso será cuando estudien ya en el otro semestre, creo yo, la parte que corresponde a tórax y abdomen, ¿verdad? Por ahora concentrémonos en esto. Aquí está el ligamento inguinal, aquí están los músculos. ¿Qué músculo sería este? Ilíaco, ¿no? El iliopsoas. Eso. Se puede decir psoas ilíaco o se puede decir iliosoas. ¿Ya? Aquí está el ilíaco y aquí está el psoas. Entre los dos forman un tendón que este que está aquí es el sartorio. Y este otro que está aquí, que también ya lo vimos. El Pectíneo. Exactamente. El pectíneo. ¿Qué se forma aquí? Entre esto de aquí, entre el ligamento inguinal, el sartorio y este pectíneo, ¿qué se forma aquí? Un triángulo. ¿Verdad? Un triángulo. Se conoce como triángulo femoral. ¿Qué va a pasar por aquí? Debajo de esto, como habíamos visto, por este espacio, porque esto es lo que traduce ese espacio, por aquí va a salir lo que es la arteria femoral, el nervio crural, la vena femoral, los vasos pudentes. ¿Ya? Entonces, esto es el triángulo femoral. Bien. ¿Qué más de acá de esto? Nada más. Perfecto. El borde inferior. El borde inferior de esto está constituido, pues, por la inserción de todos los músculos que vimos en la cara lateral
del segmento púbico y del segmento isquiático, que también ocupan, miren ustedes, todo el borde inferior. Es decir, los aductores, el recto interno, ¿ya? Están insertados a lo largo, y el bíceps, están insertados a lo largo de todo esto de acá. El borde inferior. El borde inferior nace en el ángulo del pubis y termina en la tuberosidad isquiática. No tiene más elementos que un borde de inserciones musculares. El borde posterior sí tiene otros elementos, así como lo tenía el borde anterior. El borde posterior va a nacer ¿en dónde? En el extremo posterior de la cresta ilíaca o borde superior, que es la espina ilíaca posterior-superior. Aquí está. Luego continúa una escotadura innominada, así como en el borde anterior, y después viene otra eminencia conocida como espina ilíaca posterior inferior. Espina ilíaca posterior superior, ¿cómo es? Escotadura innominada, espina ilíaca posterior inferior. Y después de la espina ilíaca posterior inferior, una gran escotadura, conocida como escotadura Ciática. Mayor. porque acá está la escotadura ciática menor. Después de la escotadura ciática mayor, la espina Ciática. aquí está, donde se va a insertar el ligamento Sacroespinoso. sacroespinoso o sacrociático. Y va a formar, mediante la inserción del ligamento sacroisquiático, dos espacios. Uno en lo que es la escotadura ciática mayor y otro en lo que es la escotadura ciática menor. ¿Ven? Y por estos espacios, sobre todo por el de la escotadura ciática mayor, van a emerger elementos importantes hacia el miembro inferior y hacia la región, sobre todo posterior del muslo, como es este gran nervio que está aquí, que es el nervio ciático. Va a salir por la escotadura ciática mayor. Y va a salir por la escotadura ciática mayor este músculo, que es el músculo piramidal, que se va a insertar en la cara anterior del sacro y luego se dirige para terminar insertándose en el trocánter mayor a nivel de su cara medial, ¿ya? En una de las fositas. Este músculo de aquí va a dividir a este espacio grande en dos pequeños, uno por arriba y otro por abajo. Por el de arriba va a salir los vasos y nervios glúteos superiores, porque está por arriba, por eso se llaman vasos y nervios glúteos superiores, que van a estar destinados a los músculos glúteos. Ya cuando veamos vasos y nervios, estudiaremos esos elementos distribuyéndose en estos músculos de la región glútea. Pero ya les digo para que se les haga más fácil cuando tengan que leerlo. Y abajo del músculo piramidal va a salir los vasos y nervios glúteos inferiores, acompañando al voluminoso y gran nervio ciático mayor. Eso significa acá los vasos y nervios glúteos inferiores y los vasos pudendos. Estos vasos pudendos salen por aquí y se vuelven a meter por acá. Esa es la particularidad que tienen esos vasos pudendos. Es decir, como que le dan la vuelta a este ligamento para salir y volver a entrar acá. Entonces, por el agujero ciático menor van a entrar los vasos pudendos. Estamos claros hasta ahí, ¿verdad? Debajo de la escotadura ciática menor vamos a encontrar ya lo que es el ángulo póstero inferior correspondiente a la tuberosidad isquiática. Y se acabó el borde posterior. ¿Alguna dificultad con este borde posterior? No, doctor. Muy bien, seguimos entonces, ¿verdad? No. Veamos qué hay aquí. Bien, aquí está otra vez los ligamentos de un cadáver con los espacios, por aquí el piramidal, el nervio ciático y acá los vasos pudendos que se meten. Vamos al fémur. Bueno, ustedes ya saben que el fémur une pues la pelvis con el resto del miembro inferior. Se articula por arriba con el hueso coxal y hacia abajo con la tibia y con la rótula, ¿verdad? Como es un hueso largo y que tiene cierta inclinación que va hacia abajo, hacia adentro,
tiene una convexidad de su cara anterior, va a estar constituido por un cuerpo y dos extremos, un extremo superior y un extremo inferior. Este es el extremo superior y este es el extremo inferior. Va a formar parte de lo que son las articulaciones coxofemoral y la articulación de la rodilla. Hasta ahí estamos bien. El extremo superior va a estar constituido, más adelante, aquí está, va a estar constituido por tres partes: la cabeza, el cuello y los trocantes. Por debajo, el cuello quirúrgico, ¿verdad? La cabeza es una esfera incompleta, hablemos de 3/4 de esfera, ¿ya? Que tiene como particularidad en su parte media una depresión, conocida como fobia del ligamento redondo, o fobia de la cabeza femoral, si ustedes quieren llamar. Porque aquí se va a insertar uno de los medios de fijación de la articulación de la cadera, que es el ligamento redondo. A continuación de esta cabeza, vamos a tener el cuello. El cuello es alargado en un sentido y aplanado en otro. Es decir, aplanado en sentido anteroposterior y alargado en sentido vertical. Y va a tener un borde superior, va a tener un borde inferior, va a tener una cara posterior y va a tener una cara anterior. Esto sirve para las inserciones y está cubierta por la cápsula articular. Estamos viendo la cara posterior, en este caso del fémur. Recuerden que la cápsula articular en la cara posterior se va de este borde intertrocantérico, 1 centímetro por arriba se inserta la cápsula articular. En cambio, hacia adelante esa cápsula se inserta justamente en la línea intertrocantérica. Porque acá, obviamente, en todo este sector, y aquí sobre todo en la cara medial del trocánter mayor, va a haber inserciones musculares. Entonces nos va a permitir que la cápsula venga hasta acá como en la parte anterior. Es lógico. ¿Estamos claros, verdad? Sí. Ok. ¿Qué tenemos aquí? Déjenme ver si aquí hay otra cosa así. Bien. ¿Qué tenemos aquí en lo que es el trocánter mayor? Vamos a tener que es de forma cuadrilátera y va a tener una cara lateral, una cara medial, tendría que ser esta. Va a tener un borde superior, un borde posterior, un borde anterior. ¿Qué se inserta en el borde anterior del trocánter mayor? Pirámide. Glúteo menor. El glúteo menor. Eso es importante que ustedes desglosen en un escrito. Trocánter mayor, borde anterior, igual al glúteo menor. Trocánter mayor, borde superior. ¿Qué se inserta en el borde superior? Piramidal. Pirámide. ¿Qué se inserta en el borde posterior? Cuadrado femoral. Cuadrado femoral. El cuadrado femoral. ¿Qué se inserta en su cara lateral? Glúteo medio. El glúteo medio. El glúteo medio. ¿Y qué se inserta hacia adentro en su cara medial? Algunos músculos, ¿como cuáles? Obturadores, géminos. Exactamente. Los géminos y los obturadores. Y ya está. No es nada difícil hacer un pequeño resumen para aprenderse la ubicación de esas inserciones, que de paso les ayuda para cuando estudien músculos ya saber dónde se inserta y hacerse más fácil la materia, ¿verdad? Y en el trocánter menor, pues, así como en el troquín, no hay problema. Un solo músculo, ¿verdad? Bueno, un solo músculo de inserción, pero doble en su origen, que es el psoas ilíaco. Estos trocánteres van a estar unidos hacia adelante y hacia atrás por las llamadas líneas intertrocanterias y cresta intertrocanteria. Y también sirven para inserciones musculares y para inserción de la cápsula articular. Trocánter menor. ¿Ya? ¿Ya? Insertándose. Miren aquí, ¿ves? Lo que habíamos hablado hace un rato. El paquete básculo nervioso saliendo debajo del ligamento inguinal. Y miren lo que les había dicho sobre la aponeurosis de los músculos que llegan aquí al ligamento inguinal y la envuelven.
formando hacia atrás lo que se llama la cintilla iliopúbica. Músculo pectíneo, músculo psoas-ilíaco, vena, arteria femoral y el nervio crural o femoral. ¿Ok? Van. Siempre tienen ese orden, la presencia de la vena, la arteria y el nervio. Van. Vena, arteria y nervio. Cuando nosotros tenemos que sacar sangre de la vena femoral, palpamos el pulso en el triángulo femoral, que se siente muy claramente, y decimos tenemos que sacar sangre venosa. Muy bien, con los dedos palpamos el pulso de la arteria, ¿y qué tenemos que hacer para meter la aguja? Irnos un poquito hacia adentro y sacamos sangre venosa. O sea, no vamos a pinchar donde sentimos el pulso, pinchamos un poquito hacia adentro. Estos son vasos gruesos, casi tienen el tamaño de un dedo, entonces nos va a ser difícil funcionarlo. Si queremos sacar sangre arterial, pulsamos donde sentimos el latido, dentro de lo que es el triángulo femoral. ¿Okay? Eso sería entre la entrepierna, ¿verdad? Eso sería si usted está acostada con un ligero movimiento del muslo hacia afuera. Entonces usted se palpa debajo de lo que es el ligamento inguinal y va a sentir en su momento hacia la zona donde más se pone suave, la zona del muslo ahí, el latido de la arteria femoral, el triángulo femoral. Bien, seguimos, ¿no? Creo que ya más de aquí no tenemos. Trocánter mayor, ya lo vieron. Aquí están todos los músculos que se insertan, el glúteo mediano, ¿no es cierto? Y todos los músculos internos, como los géminos y los obturadores. Y acá arriba, el piramidal, ¿ves? Está cortado, que este es el que viene por el orificio de la escotadura asiática mayor. Viene por aquí y se inserta en el borde superior. ¿Okay? La fobia del ligamento redondo, acá también igual. Las líneas, crestas intertrocantéricas. Y este que está acá viene a ser el cuadrado femoral. Y los aductores, ¿no? También acá. Aquí está el piramidal, ¿ves? Y debajo del piramidal saliendo este amarillo que es el nervio ciático, sí. ciático. Claro, no es lo grueso que es. Y ahí no hay cómo perderse. El nervio ciático. Muy bien. Aquí está otra vez el músculo cuadrado femoral. ¿Ya? Fémur, trocánter mayor, trocánter menor, línea intertrocantérica, cuello, cabeza y la fosita para el ligamento. Bien, el cuerpo. Ya el extremo superior está dicho. Vamos al cuerpo. El cuerpo va a tener 3 caras y 3 bordes. La cara anterior, convexa, va a dar inserción a 2 músculos. ¿Cuáles son ellos? El vasto intermedio y... ¿Ah? El músculo articular de la rodilla. Y el articular de la rodilla. Anteriormente se llamaba músculo crural y el de abajo se le llamaba subcrural. Yo les digo esto porque puede ser que en algún libro por ahí lean sobre el músculo crural y ustedes digan, ¿y ese músculo cuál es? Entonces, actualmente se conoce como vasto intermedio y como articular de la rodilla a 2 pequeños fascículos musculares que se insertan en la parte inferior de la cara anterior del cuerpo del fémur. Se acabó su cara anterior. ¿Verdad? Aquí se lo ve. Bien. ¿Okay? Aquí, abriendo los otros vastos laterales, se encuentra el vasto intermedio. ¿Okay? Y aquí está el subcrural o articular de la rodilla. Las caras
media y lateral, ¿qué va a insertar? El vasto intermedio. En cierta forma, hacia arriba, pero en el resto de su superficie nada. La cara lateral vuelve a insertar al vasto intermedio. Sí. Y de ahí tenemos hacia atrás el borde posterior, este borde de aquí, que es rugoso. Se puede distinguir en él, mire, un labio lateral, un labio medial y todo un intersticio, un espacio entre los dos labios. Hacia abajo, ese borde posterior se va a dividir en dos, dando lugar a la formación de un espacio triangular conocido como zona o espacio Oplite. Muy bien. ¿Qué se inserta en esta línea áspera? Los otros vastos, ¿verdad? El vasto lateral y el vasto medial. Y en el intersticio, los aductores y la porción corta del bíceps. Bíceps femoral, por supuesto, ¿no? Los aductores y la porción corta del bíceps. Hacia arriba, esta línea áspera se va a trifurcar, o a veces cuatrifurcar. Hacia afuera, en una cresta más prominente que las otras, conocida como cresta glútea. Sirve para la inserción del glúteo Mayor. medio para la cresta pectínea y hacia adentro para la continuación de la inserción del vasto medial. Aquí la han dibujado, ¿no? Y a veces el aductor corto también emite una crestita que forma la cuarta cresta de la trifurcación o cuadrifurcación de la línea áspera. Entonces no hay cómo perderse, ¿verdad? Dos labios, un intersticio. En cada labio, los músculos lateral y medial de los vastos. Y en el medio, los aductores y la cabeza corta del bíceps femoral. Hacia arriba, el glúteo mayor, el pectíneo y el vasto medio. Hacia abajo, la superficie poplítea. ¿Se dan cuenta los resúmenes que hay que hacer para saber esto? Porque de ahí, ¿qué podría yo preguntar en un examen? Diga que se inserta en el intersticio de la línea áspera, por ejemplo. ¿O qué se inserta en la línea lateral de trifurcación de la línea áspera, hacia arriba? Yo creo que a veces, y yo lo hacía en mi época de estudiantes, nos reuníamos, bueno, en ese tiempo no había celular, no había teléfono para estar llamando más que los de la casa que eran así. Pero cuando nos reuníamos, agarrábamos los libros con un compañero y yo le lanzaba una pregunta y él me lanzaba otra. Y así íbamos desmenuzando todo lo que se supone que habíamos leído y que ya deberíamos saber. Entonces, era como un juego. Yo le decía, a ver, dime qué se inserta en el labio lateral de la línea áspera. Y uno tenía que saber. Si no sabía, pues ahí lo aprendía. Y el otro lanzaba su pregunta. Al final, el que ganaba comía helado. El otro tenía que ir a pagar el helado. Íbamos anotando cuántas buenas y cuántas malas. Después lo hice con una compañera y apostábamos otras cosas. Pero bueno, digamos. Aquí tenemos nosotros la línea áspera. Ahí se ven muy bien los bordes. Y mire cómo se delimita hacia abajo el espacio triangular. Y hacia arriba, esta cresta más prominente corresponde a la inserción de glúteos. Bien. Vamos al extremo inferior. El extremo inferior es voluminoso por la presencia de dos eminencias grandes que son llamados los cóndilos del fémur. Cóndilos del fémur que van a tener hacia abajo y hacia adelante una superficie articular. La parte anterior se conoce como tróclea femoral, que es esta que está acá, donde va a articularse con la rótula. Y hacia abajo, estas superficies separadas en la parte posterior por la fosa intercondilla se van a articular con los
rodetes que están ubicados en la meseta tibial y que se conocen como Tubérculos. no. Meñisco. Meniscos. No, Meniscos. Ya les dije que directamente esto no se articula con la tibia. En medio de esto están los meniscos, el menisco lateral y el menisco medial. ¿Verdad? Y luego, pues, estos cóndilos van a tener el cóndilo medial hacia su parte superior una eminencia que se conoce como esta de aquí, como cresta, como tubérculo del aductor mayor. Y esto también tiene importancia, porque aquí la inserción del aductor mayor le va a hacer un foramen al paso de la arteria. Cuando la arteria femoral viene por el triángulo femoral y desciende por el muslo, al llegar al hiato del aductor, o sea, el espacio que le deja la inserción aponeurótica del aductor, se va a meter hacia atrás. Y justamente pasando este hiato del aductor, ya va a tomar otro nombre. Ya no se va a llamar femoral, se va a llamar arteria poplitea, porque pasa a la región posterior de la rodilla. Lo que la arteria femoral era anterior, acá en el conducto de los aductores, que se acompaña ahí de otros elementos, al llegar al hiato del aductor o del aductor mayor, pasa hacia atrás y se convierte, al pasar por aquí, en arteria poplitea. Eso es un punto de referencia para la transformación de las arterias, así como veíamos en el miembro superior con el borde inferior del pectoral mayor, con el borde lateral de la primera costilla, etcétera, ¿verdad? Entonces acá es donde cambia de nombre la arteria femoral cuando pasa el hiato del aductor. Este tubérculo del aductor sirve para que se forme aquí un ojal por el cual va a pasar la arteria hacia la región posterior de la rodilla. Y luego, pues, en estos cóndilos vamos a tener inserciones de los músculos gemelos, vamos a tener inserción del músculo popliteo y vamos a tener inserción también de los ligamentos colaterales, tanto medial como lateral. Aquí están los dos gemelos insertados. Acá tenemos el músculo popliteo. ¿Ya? Y después en la tibia, pues lo de los semimembranos. ¿Alguna dificultad con el extremo inferior? Acta. Bueno, aquí tienen una serie de elementos que ya incluso los vimos el día de ayer, cuando describieron todos los elementos que están alrededor de esta articulación de la rodilla, ¿verdad? Seguimos. Voy a pasar. Vamos a ver lo de la tibia. La tibia, asimismo, es la continuación pues, de los huesos del miembro inferior después del fémur. Se articula hacia arriba con el fémur y hacia abajo se articula con el fémur y también con el peroné arriba, ¿verdad? Y se articula hacia abajo con el mismo peroné y con el primer hueso del tarso, que es el astrágalo, ¿ya? Dando lugar a lo que se conoce como articulación tibio-tarsiana. Va a tener un cuerpo y dos extremos, un extremo superior y un extremo inferior. Y el cuerpo, como todos los huesos, va a ser prismático triangular y va a tener una cara posterior, una cara lateral y una cara medial. Un borde anterior y dos bordes, un interóseo y un borde medial. Bien. La cara anterior, no la cara anterior, el borde anterior es conocida también como cresta de la tibia o canilla. Alguien se salió. Bien. Ya. La cara anteromedial
Es una cara que no presta inserción, que es subcutánea. Esta cara de aquí es subcutánea, uno se la puede palpar en todo su recorrido. Y lo único es que hacia su extremo superior va a prestar inserción a los músculos de la pata de ganso. Sartorio, recto interno, Semitendinoso. semitendinoso. El recto interno también se conoce como grácil, por si acaso. No se vayan a confundir. Sartorio, recto interno y semitendinoso. Los músculos de la pata de ganso que se insertan hacia la cara anteromedial en su extremo superior, muy cerca de lo que es la espina anterior de la tibia, la autovelocidad anterior de la tibia. La cara lateral es una cara que sirve para la inserción del músculo anterior en su gran mayoría, y que hacia abajo se convierte en anterior, porque se curva, este borde anterior se curva hacia adentro y deja toda esta superficie como doblada de lo que es la cara lateral y se hace anterior. Después, en esta cara de acá, lo que va a insertarse es el tercer peroneo. No, el peroneo es en el peroneo, estoy confundido. Ya. Miren, aquí tenemos toda la inserción del músculo tibial anterior, que obviamente también se inserta en parte en la membrana interósea, porque recuerden ustedes que hacia afuera tenemos todavía el hueso peroné, y entre el hueso peroné y la tibia, los bordes mediales y laterales van a prestar inserción a la membrana interósea. Entonces este músculo tibial anterior también presta inserción en parte de la membrana interósea y todo lo que es el borde lateral o anterolateral de la tibia. La cara medial, aquí tiene las inserciones de los músculos de la pata de ganso. Aquí están los tres, ¿ves? Grácil, semitendinoso y sartorio. Por eso se llama como pata de ganso, ¿ves? No, que es la pata de ganso al revés de lo que yo les había dicho con los músculos de la región posterior del muslo. Pesan cerca. Ya esto ya no tiene sentido. Aquí está el tibial anterior. Es repetir lo mismo, ¿verdad? La cara posterior. La cara posterior sí es un poquito más compleja, pero es cuestión de dividirla. Hacia su parte superior o su tercio superior se encuentra una cresta oblicua que se llama línea del sóleo. Porque ahí se va a insertar justamente el músculo sóleo. El músculo sóleo es uno de los músculos que forman el tríceps sural. El tríceps sural es los músculos de la pantorrilla, de la región posterior de la pierna, en su parte más superficial, que están constituidos por los dos gemelos y el sóleo, y que juntos los tres van a unirse para formar el tendón de Aquiles. Tendón de Aquiles que va a terminar insertándose en el calcáneo. Doctor, ¿puede repetir eso, por favor, si no es mucha molestia, lo del tendón de Aquiles? Ya. Les decía que esta línea del sóleo sirve para insertar al músculo sóleo. El músculo sóleo es parte de un grupo muscular conocido como tríceps sural. Si es tríceps, significan tres cuerpos musculares. Están constituidos por los dos músculos gemelos, que se acuerda que venían de acá, de la parte posterior y superior de los cóndilos del fémur, un gemelo y otro gemelo. ¿Ya? Esos descienden, cada uno por su lado, y se encuentran hacia más abajo con el tendón del sóleo, que se inserta aquí. Y se unen los tres para formar el tendón de Aquiles. ¿Ya? Ese tendón de Aquiles, ya lo explicó Jesús, va a terminar en la cara posterior y superior del calcáneo. ¿Sí? A eso lo veremos ya mismo cuando revisemos un poquito rápido los huesos del pie. Entonces, hasta aquí tenemos la línea del sóleo. Hacia arriba de la línea del sóleo queda un espacio triangular ocupado por el músculo. El músculo popliteo. Popliteo. Exactamente, músculo popliteo. Y hacia abajo queda todo este espacio que a su vez va a estar dividido en dos por una cresta vertical media. En dos espacios, uno lateral y otro medial. Para la inserción ¿de qué músculo? El tibial posterior. El tibial posterior y el flexor largo de los dedos. Exactamente. ¿Ya?
que también en cierta forma aquí los músculos se insertan en parte de la membrana epitélio. Acá tenemos a esos músculos, ¿ves? Eso es lo de la cara posterior, tampoco es tan difícil como se cree. Bueno, los bordes, hay un borde que es el interóseo, hay un borde que es libre y hay el borde anterior que ya lo describí. Vamos al extremo superior, primero con el de acá. Bien. El extremo superior es voluminoso y está constituido por dos eminencias también llamadas cóndilos de la tibia. Esos cóndilos de la tibia hacia su parte superior forman una meseta llamada meseta tibial. Esta meseta tibial en su parte media va a estar elevada en dos eminencias triangulares conocidas como espinas. Y esas espinas van a dividir a la meseta tibial en dos partes laterales y una media o central. Aquí están las espinas de la tibia. Las partes laterales van a constituir las cavidades glenoideas. Estas cavidades glenoideas van a estar ocupadas por estos discos interarticulares conocidas como meniscos, ¿verdad? Entonces, este espacio se conoce como intercondilio, ¿ya? Y estas espinas van a dividir a este espacio intercondilio en un segmento anterior conocido como preespinal o área intercondilia anterior y la retroespinal o área intercondilia posterior. ¿Para qué va a servir toda esta área? Para la inserción de los discos o meniscos y para la inserción de los ligamentos cruzados. ¿Ok? Aquí están los ligamentos cruzados que vienen a la meseta tibial. Es decir, que en la meseta tibial se van a insertar los meniscos y los ligamentos cruzados, con un espacio preespinoso y un espacio posespinoso. ¿Hasta ahí alguna dificultad? No, ¿verdad? Esta extremidad superior de la tibia va a tener hacia su parte anterior y por debajo de la meseta tibial una tuberosidad, conocida como tuberosidad de la tibia, donde se va a insertar, ¿qué cosa? Ligamento rotuliano. Ligamento rotuliano. Que es el ligamento rotuliano. Miren qué facilito que se hace todo. Lo que pasa es que hay que estudiar, chicos, hay que leer un poco. Y ya con lo que uno mira, uno se va grabando y después ya no hay quien lo agarre. Hacia atrás, estos cóndilos van a tener, hacia el cóndilo medial, esto de aquí. Aquí se lo ve. ¿Ya? La inserción de este músculo, que es el semimembranoso, que va a tener un tendón directo y un tendón reflejo porque hay un surco por el cual pasa. Mire cómo gira, ¿ves? Y el tendón reflejo termina en su tendón directo insertándose en el cóndilo medial. En los cóndilos medial y lateral también va a prestar inserción a estos ligamentos laterales, que son los ligamentos colaterales de la articulación de la rodilla. Y también va a prestar inserción a una serie de ligamentos posteriores como los ligamentos oblicuos y el arqueado. ¿Estamos claros, verdad? El extremo inferior también es cuadrilátero. Va a tener una cara anterior, una cara posterior, una cara lateral, una cara medial, y sobre su cara medial se va a prolongar una eminencia conocida como maleolo medial o maleolo tibial. Entonces, en la cara posterior del extremo inferior van a haber unos surcos para el paso de músculos como el flexor largo del dedo gordo, y hacia la parte posterior del maleolo medial, el tibial posterior y el flexor largo de los dedos. ¿Ya? Que se van a dirigir hacia lo que se conoce como retináculo del tarso. Bien. Retináculo del tarso, que no solamente da paso a estos tendones, sino también a los nervios plantares y tibiales. Aquí está todo un paquete, como sucedía en el túnel del carpo. En el vértice de esta
de este malleolo se va a insertar el ligamento lateral interno de la articulación del tobillo, también conocido como ligamento deltoide. Ligamento deltoide. Pare de contar. El extremo inferior va a ser articular. ¿Con quién? Con este hueso de la primera fila del carpo, que es el astrágalo. ¿Ya? No tiene ninguna otra particularidad. Incluso la cara lateral del malleolo medial también es articular porque completa las carillas que tiene. Acuérdense que el astrágalo tiene en su superficie articular una carilla superior y dos carillas laterales. Una más anchita para el peroné y una en forma de coma para el malleolo tibial. Ya lo explicó Jesús el otro día. Vamos al peroné, porque ya creo que se están cansando. ¿Están cansados? No, doctor, síganos. Yo sí. Estamos ready. Ah, No, porque yo creo que con peroné podemos terminar la tutoría realmente. Y los huesos del pie no tienen mayor connotación. Si ustedes se ponen a observar, en los huesos del pie hay una serie de inserciones ligamentosas, hay unos cuantos músculos importantes que se insertan, y sobre todo allí lo más importante son las uniones entre hueso y hueso, formando los diferentes tipos de articulaciones. Porque los que más tienen los huesos del pie son carillas articulares, ¿verdad? En cambio, el peroné es un hueso que yo ya les dije ayer, no sirve más que para inserciones musculares porque no ejerce ninguna función en la sustentación directa del miembro inferior, porque ese miembro inferior se ve apoyado en el fémur sobre la tibia y la tibia sobre el astrágalo. Entonces acá sí es importante las cuestiones de las inserciones musculares que le dan pues, también obviamente la estabilidad y movimiento a lo que es el miembro inferior. Este peroné va a tener para su estudio una cara lateral, una cara posterior y una cara medial. Y en su cara medial, un borde conocido como borde interóseo, que va a ser el que va a tapizar o a cubrir la inserción de la membrana entre los dos huesos, entre la tibia y el peroné. Por su cara lateral, este peroné, aquí se puede ver también la cara lateral, esto es el borde interóseo, va a tener dos extremos, ¿no? Un extremo superior y un extremo inferior. La cara lateral va a prestar inserción a los músculos peróneos. El peroneo lateral largo hacia arriba y el peroneo lateral corto hacia abajo. ¿Okay? Hacia abajo, esta cara lateral se hace anterior. Ahí es donde se va a insertar el tercer peroneo. Estaba confundido, ¿no? La cara posterior de este hueso va a servir para la inserción de ¿qué músculo? Sóleo. Flexor largo del dedo gordo. Se lo cubre el flexor largo. Flexor largo del dedo gordo. Miren que estos músculos peróneos, ya, una vez que se insertan en su cara lateral, aquí los tenemos, van a ir por la parte posterior. El extremo inferior. Pues, es medio raro. Ya está cansada la compu, mira. Los peróneos. El peróneo lateral corto va a terminar en la apófisis del quinto metatarsiano. Y el peróneo lateral largo va a continuar yendo por la parte plantar hacia el dedo gordo, para terminar en una de las tuberosidades del dedo gordo. ¿Verdad? Entonces, el paso de estos tendones se ve también aplicado sobre la superficie lateral del calcáneo en los surcos que ya se describieron en su momento para el paso de estos tendones. La cara medial es la que le digo que tiene una cresta que corresponde a lo que es la membrana interósea. ¿Ya? Y la cara posterior, el peroné, que sirve para la inserción de los músculos posteriores como son los flexores plantares.
del dedo gordo y el flexor plantar común. Y también del sólido hacia arriba. El extremo superior, conocida como cabeza del peroné, va a tener un vértice, es el vértice del peroné, donde se va a insertar el ligamento colateral o lateral de la articulación de la rodilla. Va a tener una superficie articular, la cabeza del peroné, que va a servir para su unión con la tibia. Y va a tener un cuello por el que va a pasar este nervio, que es el peroneo común, que yo el otro día les dije que es muy fácil de que se pueda lesionar y que al lesionarse va a incidir su lesión sobre los músculos peróneos. Y si se lesiona, el pie se cae, porque los peroneos de alguna manera ayudan a mantener el pie en posición y hacen la eversión del pie. Y si no funcionan, el pie va a notarse caído, ¿no? Porque el peroneo común va a inervar a los peroneos también y al extensor común. Aquí están los extremos en el hueso, ¿no es cierto? La cabeza, el vértice y el extremo inferior, que va a tener una carilla articular para unirse con la tibia y con el astragalus. Va a tener también un maleolo. El maleolo siempre va a descender más que el tibial. El peroneal es más descendido. Y va a tener también asimismo surco para el paso de los tendones peroneos, ¿verdad? Aquí se lo veo. Para continuar el camino que hemos nombrado aquí en este sector. Y luego, pues, inserciones de ligamentos, ¿no? De la articulación del tobillo, tanto por su parte anterior como por su parte posterior. Eso es lo que corresponde al extremo inferior. Miren ustedes la cantidad de ligamentos. Aquí tenemos el ligamento peroneo tibial anterior. Tenemos el ligamento peroneo astragalino anterior. Acá tenemos el peroneo tibial posterior. Y aquí también el peroneo astragalino y también los peroneos calcáneos, ¿no? La rótula, un hueso muy sencillo, porque es prácticamente, digamos, circunscrito a pocos elementos. Una cara posterior, que es articular en su parte superior para la tróclea femoral, una parte rugosa en su parte inferior en relación con una bolsa adiposa, y una cara anterior muy rugosa sobre la que se desliza el tendón del cuádriceps, un borde superior sobre el que se va a fijar el tendón del cuádriceps y un vértice sobre el que nace el tendón rotuliano. Y hacia los bordes laterales, la inserción de las aletas rotulianas. No tiene nada de dificultad realmente este huesito rótulo. Y bueno, creo que lo vamos a dejar ahí para no cansarlos. En todo caso, podemos hacer en algún momento otra tutoría corta de los huesos del pie, si así lo solicitan. Porque se me fue el tiempo, mire, son las 11:30. Hora y media de tutoría. Creo que es bastante, es un poco cansado. Pero a veces hay que aprovecharlo porque de alguna manera podemos ir evidenciando elementos que a veces, como les digo, no está muy claro cuando uno estudia. ¿Alguna pregunta, chicos? No, ninguna. Doctor, igual ya con el refuerzo ya va quedando más claro todo. Sí, verdad. Sí, esto es como en el miembro superior. Al comienzo se entendía muy poco, pero conforme se van sumando conocimientos, sobre todo de las zonas musculares, y después cuando se vean los abordajes vasculares y nerviosos, se termina entendiendo completamente. Esto es un aprendizaje todavía incompleto, porque ya les dije, al final del camino lo que importa es la funcionabilidad del miembro. El saber por qué se produce la extensión, el saber por qué se produce la flexión, el saber por qué se produce la rotación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso es todo un mecanismo engranado en la acción de músculos manejado por nervios y nutrido por arterias. Si todo eso no funciona al unísono, nada funciona. Y lógicamente necesita palancas que hagan posible esos movimientos, y para eso están los huesos. Entonces los huesos en sí tampoco resultan ser muy difíciles, porque son huesos grandes que tienen cosas grandes.
¿Quién no va a reconocer una cabeza del fémur? ¿Quién no va a reconocer un trocánter mayor? ¿Quién no va a reconocer una meseta tibial? ¿Quién no va a reconocer un maleolo tibial? ¿Quién no va a reconocer la cabeza del peroné? Yo creo que ahorita todos ustedes están en condiciones de reconocer esos elementos. Y no solo reconocerlos, sino después ya no olvidarse. Ahí está la meseta tibial. Bueno, chicos, les deseo pues un buen fin de semana. El día lunes nos vemos como siempre a la misma hora por el mismo canal. Ha sido un placer haber estado un sábado perdiendo mi tiempo con ustedes. Gracias, doctor. Gracias.